Un cordial saludo a los amigos y amigas de siempre. En el Sagrado Corán hay al menos 124 aleyas que reconocen las revelaciones anteriores de Dios a otros monoteístas, especialmente cristianos y judíos, y que pide y exhorta la tolerancia hacia ellos. Estas aleyas o versículos son generales para todo tiempo y lugar y se encuentran vigentes hasta la consumación de los siglos. Sin embargo, en algunas traducciones del Corán en español indican incorrectamente que la Sura 9, aleya 5 las abroga todas. Esto no proviene del Corán en árabe intacto de sus orígenes, o sea, la revelación exacta dada por Dios al profeta Muhammad, ni siquiera las traducciones al español que son aproximaciones a la verdad revelada, sino de notas de los traductores transcritas únicamente en español, aumentando la confusión de por sí existente en los países de habla española y abusando más de aquellos que empiezan a conocer el Islam, intentando llevarlos a un camino equivocado. Ante eso queremos aclarar enfáticamente como Iglesia Islámica de El Salvador lo siguiente. La Sura 9, aleya 5 del Sagrado Corán, capítulo At-Tawbah, o el arrepentimiento, aleya Ayatu Saif, o de la espada, no tiene por qué anular las otras aleyas, ya que el Corán no lo dice en modo alguno. Si alguien lee el Corán en árabe o en español, no encontrará ninguna orden ni la más mínima sugerencia para que esta ley abrogue todas las otras disposiciones. Ni tampoco se encuentra orden alguna en los hadices. La sunna, la biografía del profeta y las tradiciones de él, sus seguidores, sus sucesores y demás dirigentes islámicos a través de los siglos. La decisión de abrogar esas leyes sustituyéndolas por la ley de la espada no tiene ningún fundamento coránico, ningún ordenamiento islámico. Volvemos a insistir, son simples notas en español agregadas por algunos traductores, generalmente occidentales, para confundir. No se debe creer a un traductor que trata de botar el espíritu de tolerancia y paz manifestado plenamente en el Sagrado Corán y en los demás libros complementarios del Islam y en el comportamiento islámico a través de los siglos. El Corán es paz y los musulmanes tenemos que ser pacifistas y pacificadores. Ahora bien, analizaremos el contexto del Sagrado Corán para ver por qué se dio esta ley. Como se podrá observar en 9.1.4, se trata de un caso específico contra los paganos idólatras de la Meca con quienes el profeta había realizado pactos de no agresión y que esto lo incumplían, incluso matando musulmanes. Los musulmanes no podían al principio repeler la agresión ni defenderse porque los pactos eran sagrados y deberían respetarse. Los paganos idólatras de la Meca se aprovechaban de esta situación. Estas aleyas son así únicamente para el caso específico de esa lucha histórica. Y no se trata de una generalidad, ni mucho menos extenderla a los judíos y cristianos, los hermanos del libro, ni tampoco en todos los lugares y todos los tiempos. En 9.1 se establece con claridad que esta declaración se refiere únicamente a los idólatras de la Meca, con los cuales en este momento específico de la historia el profeta Muhammad había firmado un pacto de no agresión, exceptuando incluso a los que no habían fallado en nada del pacto, no habían atacado ni matado musulmanes y no habían respaldado a nadie en su contra. Para ellos el profeta aclaraba que debería cumplirse el pacto de no agresión. Además, se refiere a los idólatras, y no significa ni siquiera a los idólatras y politeístas en cualquier lugar del mundo, sino solamente aquellas tribus idólatras y paganas de la Meca que habían formalizado acuerdos de no agresión con los musulmanes y los habían incumplido. Incluso se daba una salvedad de darles un salvoconducto y llevarlos a un lugar seguro si alguno de ellos pide asilo. 9.6. En el 9.7 se establece que no podía atacarse primero. En ese momento se estaba en guerra y no se permitía a los musulmanes combatir hasta que el enemigo atacara primero. Así que en tanto sean veraces con vosotros, sed veraces con ellos. 9.7. De esta forma, el 9.5 se refiere únicamente a un caso específico de la historia lejana. El inicio de la guerra al fin, después de años que los musulmanes habían sido atacados, violentados y asesinados por los paganos idólatras en aquel entonces de la Meca, incluso muchos con lazos de sangre con los primeros musulmanes. 9.10. El profeta primero dio muchas veces la otra mejilla. Soportó humillaciones, persecuciones y asesinatos. Luego ordenó huir para no exponerse a una guerra fratricida. Unos fueron a Abisinia, Etiopía, y otros a la ciudad de Medina. Regresó a la Meca con un gran número de musulmanes y no quiso atacar primero e hizo un pacto de no agresión. En dicho capítulo hay repetidas afirmaciones en el sentido de que no debía combatirse a los incrédulos por su incredulidad,
sino por ser ellos quienes empezaban una guerra o rompían los pactos de no agresión. No quedaba otro remedio que declararle la guerra, defenderse y poner fin a sus fechorías. Alguien puede decir que por analogía puede aplicarse a otras situaciones, pero esto no está especificado en ninguna forma en el Corán y en los libros complementarios del Islam. De esta forma no podría aplicarse en modo alguno, pero aunque se pudiera, no se refiere a creyentes que mantienen una verdad revelada especialmente a los cristianos y a los judíos, sino tan solo a los incrédulos. Fuera de eso no podría extenderse en tiempos de paz, ni podría atacarse primero, ni podría aplicarse a personas que no participan en la guerra, esto es a personas civiles e indefensas. Fuera de ello basta ver el comportamiento islámico en la historia, donde cuando el Islam dominaba, judíos, cristianos y musulmanes vivían en paz y hermandad. Hay innumerables ejemplos de ello, mencionaremos únicamente dos: Jerusalén, Palestina, y Al-Ándalus, Sefarad, en España. En el primer caso, cuando el Islam llegó a Palestina, el califa Omar permitió el regreso de los judíos a Jerusalén que habían sido expulsados por los romanos y vueltos a expulsar por los cristianos bizantinos. Había hermandad y tolerancia entre judíos y musulmanes hasta la conquista por los cruzados, que formaron el reino cristiano latino de Jerusalén y que llegaron masacrando hasta la saciedad a judíos, musulmanes y hasta cristianos orientales con una guerra de pillaje, destrucción y genocidio. En el segundo caso, los reyes católicos en 1492, después de celebrar el armisticio de 55 puntos en el cual se incluía el respeto y protección a judíos y musulmanes, fue incumplido casi inmediatamente después, decretándose la expulsión de los judíos en España a los 10 días y la de los musulmanes a los 10 años, con la salvedad de una conversión forzosa al catolicismo. Detalles que son del conocimiento público. En otro caso, la conquista de América de todas las potencias europeas participantes de todas las religiones cristianas, no solamente de España, son fácilmente ejemplarizantes. El uso de la espada fue ejemplo histórico de los conquistadores cristianos. El pacifismo, la tolerancia y el respeto a las otras religiones reveladas han sido propios del Islam incluso en los tiempos en que eran dominantes. Pretender ahora, en tiempos de paz y amplitud religiosa, que la ley 9.5 se aplique en comunidades pacíficas y donde el Islam es incluso minoritario, como lo son Hispanoamérica y España, es tendencioso, falso e incorrecto, y le hace el juego a los fanáticos y a los enemigos del Islam y perjudica la efectividad del Dawah, como eso no está en el Sagrado Corán puro e intacto, se debe a la ligereza de los traductores y por consiguiente debe considerarse una traducción sujeta a error y carencia como todas las obras del hombre. Pedimos a Alá que nos ilumine a todos y nos guíe por el camino recto. Además, esta sura 9 es la única del Sagrado Corán que no empieza con el Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en el nombre de Alá, el todo misericordioso, el todo compasivo, tal vez porque se trata de un periodo difícil, aunque necesario en la historia del Islam, ya que la guerra y la muerte no son agradables ante los ojos de Dios y tan solo se justifican en el caso de legítima defensa. Para ello descendió la sura 9 y entre ellas la ley 9.5 de la espada, algo que Alá, la adoración sea solo para Él, no se complace con ello y lo permite tan solo en casos excepcionales. No se puede así pretender que la 9.5 anule el mandato a la tolerancia, la solidaridad y la hermandad con la gente del libro, cristianos y judíos. La proclama del profeta Muhammad se encuentra redactada en la biografía del profeta, que es oficial del Islam, única e intocable, confirmada por los dos sabios más grandes del exégesis del Corán, conocidos como Al-Buhairi y Muslim. En ella el profeta habla de la tolerancia, la hermandad y la concordia con todos los pueblos del libro. La tolerancia y la hermandad son perfectamente claras en ella y estarán vigentes, como la misma dice, hasta la consumación de los siglos. Y fue dictada por el propio profeta Muhammad, que la paz de Dios sea siempre sobre él en los últimos años de su vida. Salam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paz de Dios, su misericordia y sus bendiciones se derramen sobre toda la humanidad y que veamos poco a poco un mundo más hermano y pacífico. Amén.